Feliz día. Transmitimos la edición 259 de Superando nuestros límites. Que la paz más profunda reine en vuestros corazones, esa paz que emana del Cristo, de su perfección, de su gracia, de su amor, de su misericordia, para que nos haga partícipe de la luz y en ella y con ella tener una vida plena, bella y próspera. Amén. ¿Qué podemos compartir en esta mañana una vez más? Ciertamente la sabiduría es infinita y esa sabiduría puede ser extraída y también expresada del arte regio de la naturaleza. Por eso los antiguos artistas, esos que resplandecieron como un sol de esplendores en la antigüedad, cuando el velo del templo no había sido hecho pedazos, rasgados, ni el arpa o la lira de Orfeo fuese destrozada. Se expresaba la divina gnosis, el divino conocimiento crístico a través del arte regio. Entonces vemos que en todos esos monumentos, que en todos esos poemas épicos, que en todos los mitos, que en las grandes pirámides, que en los grandes panteones, que en las estelas mayas, en sus nichos, en sus culturas milenarias con respecto a los misterios funerarios, vemos una misma enseñanza. Y esa enseñanza es extraordinaria porque en su metáfora encierra un solo símbolo, y ese símbolo es el fuego de Dios, el fuego crístico y el fuego del Espíritu Santo. Son tres fuegos en uno. Entonces, en síntesis, toda cultura verdadera encierra el fuego. Entonces, el fuego es en sí sabiduría. Sabiduría que nos transforma. ¿Por qué? Porque en Dios es fuego, pero en nosotros puede ser sabiduría, en una de sus expresiones. Y esto es maravilloso porque el fuego nos transforma. Y eso lo hemos repetido y lo volvemos hoy a recordar por enésima vez en forma contumaz para orientación colectiva de nuestra audiencia. ¿En qué dirección, en qué sentido en esta mañana? En el sentido de que nuestra vida mecánica, nuestra existencia, dijéramos automática o autómata, no es la vida real del ser en nosotros, de esa que dimana como efusión de la vida originaria, pristina aquí y ahora, desde el fondo del logos, desde el fondo de la vida, desde el fondo de Dios, y que como una catarata se va vertiendo en riachuelos hasta llegar hasta nosotros. Esa no es la vida realmente la que nosotros llevamos, porque nosotros la hemos convertido en una ilusión. Ella deviene hacia nosotros, pero nosotros la rechazamos porque nuestra conciencia está dormida profundamente en estado de sopor, bajo hipnosis, por el ego, por el yo, que lo hemos nosotros autocreado, ensimismado y en desamor y desobediencia contra nuestro Padre. Total, la exhortación es en esta mañana transvalorizar la enseñanza que nos permite actualizar la capacidad, el poder, la cognición de vivir conscientemente en gozo, en gratitud, aquí y ahora y en paz. Bajo ese esplendor, para restaurar en sí esa capacidad de vivir conscientemente en armonía con nosotros mismos, con nuestros semejantes, con la madre naturaleza, con el cosmos inefable y con la divinidad, con la deidad de Dios, necesitamos para esa armonía total, dijéramos, regenerarnos. Esta palabra a veces nosotros no la aceptamos porque pensamos y consideramos que
regeneración necesitan los adictos, los alcohólicos, los criminales, etc. Sí, ciertamente es así. Sin embargo, cuando nosotros somos sinceros con nosotros mismos, espiritualmente hablando, psicológicamente hablando, sabemos que no somos perfectos. Comprendemos que estamos llenos de errores y que tenemos, dijéramos, a la luz de nuestro Padre, ante la presencia de la deidad que es Él, como nuestro divino Elohim, en su presencia sabemos y sentimos que no somos dignos, porque el yo nos hace ser, dijéramos, desde el punto de vista psíquico, psicológico, espiritual e interno, no solamente imperfecto, sino como un delincuente espiritual, dijéramos así. Claro, esto suena extraño, pero lo que quiero es dejar en claro, en palabras sencillas, que la palabra regeneración también tiene una connotación muy especial, trascendental, porque la regeneración implica la revalorización, la reinversión, la reedificación en una octava superior, en un nivel mayor de logro de nuestro nivel de ser. Entonces, fíjense ustedes, una persona vulgar y corriente del mundo no es igual a Elías, porque esa persona delante de Elías es, dijéramos, un degenerado. Ahora, también debo aclarar que la palabra degenerado no es solamente para aquel que está perdido, no, sino que psicológicamente, si somos sinceros, sin herir susceptibilidades, solamente los estoy llevando a la reflexión y a la sinceridad. Jesús el Cristo nos dijo en un momento, generación de víboras, etc. Entonces, esa expresión de Él hacia nosotros, que confirma cuando dice, hijo del diablo soy, es terrible. ¿Por qué? Porque nos está señalando a nosotros un estado interior que nosotros no queremos abordar, que no queremos enfrentar. Entonces, si nosotros estamos llenos de una legión de lujuria, de concupiscencia, de orgullo, de violencia, de incontinencia, de gula, de pereza, de miedo, de fornicación, de adulterio, etc., no solamente somos imperfectos, como yo lo dije, sino que somos, ante la luz divina de nuestro ser, una sombra pecadora llena de errores, es decir, en procesos de degeneramiento. ¿Quién demuestra eso o qué lo demuestra? El actual instante que estamos viviendo con su panorama nefasto, donde el planeta Tierra está en agonía por nuestra degeneración, porque nosotros hemos contaminado el lugar donde vivimos, y eso solamente es un proceso degenerativo. Nuestro cerebro no funciona totalmente, nuestra vista tampoco, nuestro organismo menos. Eso significa degeneramiento. Entonces, ¿necesitamos regenerarnos? Sí, desde el punto de vista superlativo, psicológico, anímico, espiritual, neumático, interno. Ese planteamiento, que no es ofensivo, sino ilustrativo y reflexivo, nos lleva al siguiente discernimiento. Que para que exista regeneración, necesitamos de la inteligencia directriz regeneradora. Recuerden ustedes que cuando nosotros éramos bebés, nuestra piel se regeneraba más rápido y nuestras heridas se regeneraban más rápido. ¿Por qué? Porque cuando éramos bebés, infantes, la energía creadora, la energía maravillosa del tercer logo del Espíritu Santo, como fuego líquido, estaba dentro de nosotros como una simiente celular, es decir, estaba dispersada vastamente, penetrando y compenetrando todas nuestras células a nivel de inteligencia.
Entonces, esa energía creadora que nos dio la vida y que es la vida, fácilmente nos lleva a un nivel de regeneración. Entonces, la clave de la regeneración está como nos lo enseña la célula. Como Dios la impregnó en la célula como ejemplo para nosotros, es decir, como reflejo, por analogía comprendemos que la energía creadora es totalmente regenerativa. Pero como hay un nexo entre la energía creadora y el Espíritu Santo, entonces comprendemos de que el fuego de Pentecostés, el Espíritu Santo, nos lleva a nosotros a la gran regeneración. Entonces, regenerarnos es un proceso maravilloso. Vamos a regenerar nuestro cuerpo físico, es decir, vamos a llevarlo a nivel humano verdadero y posteriormente lo vamos a exaltar a otro nivel. Eso significa regeneración, es decir, volver a generar en un octavo superior nuestro ser. Es decir, darle un impulso transformativo de alto nivel a nuestra vida. Y eso es en el Cristo. ¿Por qué? Porque la energía crística tiene correspondencia, consonancia, inmanencia, inherencia con la energía creadora. En un nivel más de pureza que incluso en el Espíritu Santo. Entonces, esto es necesario comprenderlo y aplicándolo dentro de nosotros. Pero en sí, ¿cuál es el mensaje? Que para restaurar la capacidad de vivir conscientemente necesitamos no solamente despertar la conciencia, sino integrar al ser dentro de nosotros, porque la vida es Él. Y si Él que nos dio la vida, que es el vivificador, vive dentro de nosotros, entonces podemos decir que vivimos en Él y Él se expresa en nosotros, aunque sea en forma, dijéramos, no permanente, transitoria, hasta que lo encarnemos a Él totalmente. Ese sería vivir inteligentemente, eso sería vivir conscientemente, eso sería vivir en armonía con el todo. Y eso es maravilloso porque se restauraría en la humanidad, dijéramos, el Edén perdido, ese estado edénico que nosotros dejamos atrás en el tiempo por el yo. Ahora, esto es extraordinario porque necesito que reflexionemos más profundamente sobre este asunto, que hablé de las palabras degenerativa y de la palabra regenerativa. Porque hay algo que quiero comentar de Mateo. Él, en su evangelio, en el capítulo 21, en el verso, dijéramos, 24, dice, en respuesta, Jesús les dijo, yo también les preguntaré una cosa. Si me la dicen, yo también les diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo por Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Pero ellos empezaron a razonar entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Sin embargo, si decimos de los hombres, tenemos la muchedumbre a quien temer, porque todos tienen a Juan por profeta.